sobre la clase pasada. Todo bien por acá, profe. No hay consulta. Entonces no hubo problema con la expansión, entre comillas, del teorema de Mayas o método de Mayas para analizar nuevos circuitos. Bueno, en ese caso vamos a hacer rápidamente lo mismo con el método de nodos. ¿Qué nos decía el método de nodos? Ay, Que todas las corrientes que entran, eh, algo más, son, y las que salen son igual a cero, ¿no? exactamente. Para analizar el método nodo, antes recordemos qué es un nodo o formalicemos qué es un nodo. El nodo es la unión entre dos y más elementos. Dos o más elementos. La unión, no el punto, sino todo el conector, cable, como lo llamemos. Y nodos, como bien dijeron, el análisis de nodo es la aplicación de la ley de corriente a todos los nodos principales, donde la ley de corriente nos decía la sumatoria de todas las corrientes que entran y salen a un nodo es nula. ¿Qué entendemos por nodo principal? Un nodo que tiene nodos, así, tres o más elementos conectados a él, o que llegan al nodo tres o más elementos. De nuevo, las tensiones de nodo son variables intermedias, que en este caso particular son variables de circuito, que nos permiten determinar nuestras variables deseadas del circuito. Formalizando el método nodos, el primero que tenemos que hacer es identificar o definir una referencia y los nodos principales restantes del circuito. Esa referencia tiene que ser un nodo principal y lo más conveniente es el nodo principal a cual le llegan mayor cantidad de elementos. Luego, una vez identificados todos los nodos, aplicamos ley de corriente de Kirchhoff a todos los nodos principales distintos del nodo de referencia. Y finalmente, resolvemos el sistema de ecuaciones formado por todas las leyes de corriente de Kirchhoff obtenidas. Ejemplo, aquí tenemos un circuito con 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mallas, y si lo vemos desde el punto de nodos, ¿cuántos nodos tendríamos ahí? Principales. 5. Reduciendo, eliminando el nodo de referencia, 4. Por ende, vamos a tener menos ecuaciones que aplicando mallas. Primer paso, entonces, definimos los nodos principales y la referencia. Tenemos acá la referencia, donde llegan más elementos. Normalmente en este curso la referencia va a ser el nodo inferior. ¿Cuál es el nodo de referencia ahí? Básicamente, todo ese conector o esa barra. No es solo el punto. Luego identificamos y definimos el resto de los nodos principales, A, B, C y D. De identificados, aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff. Nodo A, corriente que entra,
menos corriente que sale por la resistencia de 10 menos corriente que sale por la resistencia de 20. El apunte no está tan detallado. Podemos mencionar aquí el VA que está solito. Es VA menos el voltaje de la referencia, que es 0. Por eso se va. Para relacionarlo con la misma escritura que tenemos acá. La corriente que pasa por la resistencia de 20 ohms. Mencionado eso, tenemos lista la ley de corriente, pasamos al nodo B, que llega a alguna fuente, ninguna fuente, entonces lo que llega de la resistencia de 20, menos lo que sale por la resistencia de 50, menos lo que sale por la resistencia de 25. Estamos aplicando ley de Ohm para calcular la corriente que sale por las resistencias. Tenemos dos ecuaciones, nos faltan los nodos C y D, nos faltó espacio en esta presentación o pantallazo, pasamos a uno nuevo. Nodo C. Tenemos una fuente que entra, 4. ¿Qué más sale por ahí entonces? Por la resistencia de 25. Debido a la fuente de 5. Y por la resistencia de 5. Nodo D. Entran los 10. Sale por la resistencia de 5. Perdón. Entra por la resistencia de 5. ¿Por qué? Porque mantuve la misma dirección de ese. Simplemente por eso. Sale por la resistencia de 100 o los 4. Los 4 debe ser. 4. Y salgo por la resistencia de 100. Tengo 4 ecuaciones, 4 variables. De la primera ecuación puedo encontrar, o de cualquiera de ellas, puedo encontrar la definición de una de las variables. En este caso yo pretendo definir la variable b sub a de la primera ecuación. Profesor, ¿Sí? disculpe, ¿podría que ahí cuando, en ese último, cuando dio 10 más B sub C menos B sub D partido 5, ¿por qué lo ¿Sí? puso negativo? Por el hecho de que el nodo pasado, o No, sea, positivo. sí, ¿por qué lo puso por positivo? Pero voy a tratar de subir el volumen porque escucho bajo. Algo. Ahí sí. Sí, ahí estoy bien. No tenía el volumen más bajo. Le puse positivo porque me dije, aquí se puede rayar, ¿verdad? Sí, aquí arriba se puede rayar. ¿Y dónde se puede rayar? ¿Dónde está el visito? Destacar, destacar. A la Dibujo, izquierda, creo que está dibujo. perfecto. Si no, sí, me falta. Ah, salió destacado. Ahí arriba yo había definido una corriente que iba en ese sentido. Entonces acá le dejé el mismo sentido. Entonces, entra, entra. Positivo, positivo. Sale, Negativo. sale. Correcto. Negativo, negativo. Ya. Se Ya. definen. ¿Podría mostrar la imagen anterior? Ok. ¿Y esto se borra dónde? Borrar. No.
¿Esa? Esa. Ya. Ok, gracias. Yo puedo definir para cada ecuación, perdón, no para cada ecuación, para cada aplicación de la ley de corriente de Kirchhoff, las direcciones de las corrientes que yo quiera. Es decir, para un nodo puedo definir, por ejemplo, en la resistencia de 20, que la corriente va de A a B, y para el nodo, al otro nodo, en B, que la corriente va de B a A. Eso me va a decir cómo está ese signo. O me va a cambiar el B sub A por el B sub B. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ahí entendía el por qué es Cambio positivo signo. en el nodo correcto. Ya. Entonces, llegamos a ese punto y nos preguntamos, ¿tenemos ecuaciones distintas? Perdón, ecuaciones suficientes, tenemos ecuaciones suficientes, pero tenemos más ecuaciones de las que deseamos, ya que nuestras calculadoras normalmente resuelven un 3×3. Entonces, defino una de las variables en función de las otras, y aquí yo hice un procedimiento según la primera ecuación para poder definir B sub A en función de B sub B. Liberé todas las variables para que me quede el numerador denominador. Paso a los diferentes lados, las variables. Libero las variables. En forma individual las dejo en cada lado. Y defino mi variable. Tengo una definición de la variable, entonces puedo aplicar esta definición de B sub A en el resto de las ecuaciones. Y obtengo un sistema de 3×3, con variables B sub B, B sub C y B sub D. ¿Cómo lo resuelvo? Determinantes, para que nos acostumbremos. Abajo, vamos a calcular B sub B. Abajo, el determinante de la matriz que acompaña al vector de variables, B sub B, B sub C, B sub D. Primera columna, segunda columna, tercera columna. Arriba, en el numerador, donde corresponde la variable que voy a determinar, B sub B, reemplazo el vector de resolución, de resultado. Y el resto lo dejo igual. Y calculo los determinantes de ambas matrices. Y eso me da un resultado de 171 volts. Aprox. ¿Alguna pregunta? No, entonces el resultado que yo quería, o lo que me solicitaban, mejor dicho, B sub X, y B sub X es igual a B sub B, no tengo que hacer otros cálculos. B sub X es 171,6386 volts. Como pueden apreciar, sale mucho más rápido que estar aplicando mallas, aunque a los alumnos les guste solo aplicar mallas. Una buena selección del método de resolución mallas nodos para obtener un dato particular me facilita el trabajo y me lo vuelve más rápido. Al igual que con mallas, cuando nosotros tenemos una fuente que nos molesta,
en este caso nodos con fuentes de tensión, vamos a anular esa fuente de tensión. ¿Y cómo será el procedimiento? Inicialmente lo mismo. Defino la nodo referencia y nombro todos los otros nodos principales para poder comenzar mi análisis. Luego, considerando las fuentes de tensión entre nodos principales distintos a la referencia nulos, se considera un cortocircuito entre los terminales de la fuente de tensión. Aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff a los nodos principales identificados. Obviamente no se consideran nodos de referencia. Básicamente lo mismo que hicimos con malla, solo que ahora estamos anulando las fuentes de tensión en vez de las fuentes de corriente. ¿Por qué motivo? Porque el tener una fuente de tensión nos va a causar problemas en determinar la corriente que pasa por ahí. Luego nos van a faltar ecuaciones porque estamos eliminando ramas. No, en este caso no estamos eliminando ramas. Estamos cortocircuitando ramas, pero nos van a faltar ecuaciones. Posiblemente. Definimos cada fuente de tensión en función de las tensiones de nodos para obtener esas ecuaciones. Y finalmente resolvemos el sistema de ecuaciones resultante. Y parece que voy en la mitad de la presentación. Estoy muy rápido. Ejemplo. Tenemos un circuito con 5 mallas, una referencia y 3 nodos. Va a salir más fácil nodos. Que queremos determinar los voltajes de nodos, más encima. Vemos el circuito y el circuito nos dice, tengo fuentes de tensión y fuentes de corriente. La fuente de tensión a mí me va a molestar. Comienzo mi procedimiento, nodos, defino nodo de referencia y el resto de los nodos. La fuente de tensión me va a molestar. Entonces, ¿qué hago? La anulo. La anulo significa en una fuente de tensión cortocircuito. Al contrario que en una fuente de corriente, que significaba circuito abierto. Entonces, que en este nuevo circuito yo aplico la ley de corriente de Kirchhoff a cada uno de los nodos. Y en este caso, ¿cuántos nodos principales tenemos de este nuevo circuito? Además del de referencia, 2. El nodo A y el nodo BC. Que ahora, como desapareció la fuente, se juntaron B y C. Apliquemos. Nodo A. ¿Qué tenemos? Tenemos una fuente de 28 amperes que entra. Luego alguna de las resistencias, no me acuerdo cuál tomé. No, tomé la otra fuente que se va. Fuente de 3 amperes que salen. Menos una de las resistencias. Resistencia de 2. Corriente que pasa por la resistencia de 2. B sub A partido por 2. Y corriente que pasa por la resistencia de 5. B sub A menos B sub C partido por 5. Segunda aplicación de la ley de corriente de Kirchhoff, nodo BC. ¿Quién entra? 3 ohm. ¿Quién sale? Resiste por la resistencia de 5, B sub B partido por 5, por la resistencia, no, por la fuente de 2 amperes que también salen, por la resistencia de 4, voy a adivinar, sí, por la resistencia de 4 y por la resistencia de 5. Profesor, tengo una pregunta. Dígame. Eh,
¿Es posible determinar inmediatamente la corriente que pasa por la resistencia de 2 ohm? Por el hecho que entra una de 28 al nodo A y sale una de 3 amperes. No, porque tenemos arriba la resistencia 5. Vale, vale, gracias. Tenemos aplicadas ley de corriente de Kirchhoff a los dos nodos. Tenemos dos ecuaciones, pero vemos claramente que tenemos tres variables. Donde obtenemos la siguiente ecuación de la definición de la fuente que hemos anulado. En este caso, una fuente de tensión. Entonces, ¿cuál fue la fuente de tensión que anulamos? La de 10 volts, ¿vale? 10 volts. Y en función de las tensiones de nodo, queda como B sub C menos B sub B. Positivo, negativo. Y tenemos nuestras tres ecuaciones y podemos resolver el sistema de ecuaciones a través de determinantes o la calculadora. Como nos piden las tres tensiones, B sub A, el determinante de la matriz que acompaña al vector en el denominador. En el numerador, la primera columna la reemplazo por el vector resultado, 25, 1, 10. Los otros permanecen. Y eso me va a dar como resultado, cálculo determinante arriba y determinante abajo, dos fracciones que me dan como resultado 40,6 volts. Aplico el mismo procedimiento de cálculos de determinantes para B sub B y B sub C. Abajo ya he calculado el determinante en el denominador para ambos. Con una vez basta. Y aquí, como pueden ver, para B sub B reemplazo la columna del medio. Para B sub C reemplazo la columna de la derecha, de nuestra derecha. Y nos dio 7, 11, 17, 11. Coincidencia. ¿Alguna consulta? No. Qué bien. ¿Y qué otro tipo de circuito tenemos? Un circuito con fuentes dependientes. Batería. Y si tenemos un circuito con fuentes dependientes, tenemos un procedimiento similar a mallas con fuentes dependientes. ¿Cuál es ese procedimiento? Procurarnos definir las variables de las definiciones de las fuentes dependientes. Lo vemos con un ejemplo. Tenemos aquí un circuito de 5 mallas, 3 nodos, con fuentes de corriente y fuente de tensión y fuentes dependientes tanto de corriente y tensión, donde las variables de las definiciones de las fuentes dependientes I sub A, B sub A aparecen en una resistencia de 1 ohm y de 4 ohm. Lo primero que definimos referencia, abajo, mayor número de elementos al nodo, y nodos ABC. Luego definimos nuestras variables de las fuentes dependientes, B sub A e I sub A, en función de, en este caso, tensiones en los nodos principales. Se me iba la vida. Entonces, B sub A, ¿a qué va a ser igual?
El positivo de B sub A está con el nodo A. El negativo de B sub A con el nodo C. Y a alguien no le escuché muy bien. No, tampoco. Vergara parece que quiere decir algo, pero no se le escucha. No, profesor, fue un error de la aplicación. Ah, ya, perdón. Entonces, B sub A. B sub A sería B sub A minúscula, ya, tengo que identificarla. B sub A minúscula sería igual a B sub A mayúscula menos B sub C. Y la corriente I sub A pasa por la resistencia de 4 ohm, la cual está definida con el nodo B sub C y el valor de la resistencia de 4 ohm. B sub C partido por 4. Con dirección hacia abajo. Sí, está bien. Entonces, estos valores yo los puedo reemplazar en la definición en los siguientes procedimientos. Tengo los variables de la fuente dependiente, tengo definido mis nodos, aplico... No, me pregunto, ¿qué tipo de circuito tengo? Tengo un circuito con fuentes de corriente y fuentes de tensión. ¿Qué me molesta? Me molesta la fuente de tensión. Entonces el procedimiento me dice, anule las fuentes de tensión entre nodos principales. Distinto de la referencia. Entonces, ¿qué anulo? Solo esa. Esa se queda. Va, no salí. No. Perdón, me equivoqué. Esa era la fuente corriente. La fuente de tensión era esta de acá. Lapsus. Se anula la fuente de corriente, se cortocircuitan sus terminales. Tenemos un nuevo circuito, donde tenemos dos nodos. Nodo AB, nodo C. Aplicamos ley de corriente de Kirchhoff a los nodos que nos quedaron. Nodo A, B, entra 1 ampere. Sale por la resistencia de 4, de su A partido por 4. Sale por la resistencia de 1 de arriba, B sub A menos B sub C partido por 1. Entra debido a la fuente dependiente 2BA menos BC y sale por la resistencia de 1 conectado al nodo de referencia B sub B partido por 1. Nodo C sale debido a la fuente dependiente. Sale debido a la resistencia, no, perdón, no debido, por la resistencia de 4 ohm. Sale por la resistencia de 1 ohm. La de arriba, 1 ohm. B sub C partido por menos B sub A partido por 1. Y sale por la resistencia de 2 ohm. ¿Cuál es la corriente que pasa por la resistencia de 2 ohm?
la tensión de C, me salió mal. La tensión de C, no sale, menos la tensión en el otro terminal de la resistencia, que es la tensión de la fuente, partido por la resistencia de la resistencia. Y tenemos nuestras dos ecuaciones. Profesor, ¿Sí? una pequeña consulta. Dígame. Em, en el nodo B, yo entiendo, por lo que le pregunté delante, que es negativo el 2 paréntesis B sub A menos B sub C, ¿cierto? Entiendo. Pero aún así sigue siendo negativo, aunque la fuente indique que entre al nodo. Perdón, ¿dónde es negativo? ¿Es Acá negativo? abajo. Sí, Abajo. sí, ¿Sí? No, es que en el nodo B es positivo. sí, no, sí entiendo eso, En el, pero a lo en que el voy, nodo C, en el nodo C es negativa. claro, no si... Ah, ya, no, está viendo, Sí, ya, no estabas se entiende. mirando usado, parece. Sí, disculpe, profe, no, está, ya, No hay problema. gracias, gracias. ¿Alguna consulta por esa rama? Pueden ver que no hay problema que nos quede una fuente de tensión conectada a la referencia. Lo único que produce es que al calcular la corriente ya no es cero, ese término, sino que es el valor de la fuente, como acá, que es cero. Entonces, Profesor, hemos aplicado la ley de corriente. Joaquín, ¿quería decir algo? sí, me gusta. Entonces, eh, en caso de que la fuente de tensión estuviera solamente, digamos, por un nodo, sin contar el de referencia, obviamente, no hubiera, digamos, solo se quita cuando estén entre nodos. Entre nodos, como ahí. Ya, ya, vale. O sea, lo dijo, pero era para yo, para reafirmarlo y saber que lo entendí. Sí. Básicamente, cuando la fuente me está molestando, es decir, yo no puedo determinar mi corriente o mi tensión en mallas, entonces se elimina. Acá no está molestando, porque yo puedo determinar la corriente que va por esa rama. ¿Cómo determino la corriente con esa rama? Por el voltaje o tensión en C y la tensión que tengo ahí. Profesor, Pero si termina, disculpe, disculpe. Pensé que ya terminado. yo tuviera una fuente acá, yo no puedo determinar la corriente porque tendría que hacer algún tipo de ley de voltaje para determinar el voltaje. No, tendría que aplicar una ley de corriente. No, se me complica. Profe, y si en el caso de la fuente de tensión, la que permanece, el sentido fuera contrario, ahí sería BC más 10. Exactamente. Ya, ya, vale, lo entendí, gracias. Bueno, formalmente sería BC menos 10, que en Sí, definitiva sí, más 10. ya, vale, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Entonces, llegamos se nos acabaron la ley de corriente y nosotros decimos, tenemos dos ecuaciones y, oh Dios, de nuevo tenemos tres variables. ¿Cómo resuelvo? Definiendo las fuentes que eliminé, en este caso una, en función de perdón, en este caso, las tensiones de nodo, en sus bordes. La fuente de tensión que eliminé es B sub 4IA. Y esa está definida como 4 por IA. Y nosotros dijimos que IA valía B sub C partido por 4, que al definitiva nos queda B sub C. Esa es la definición de la fuente. Dependiente. Ahora, en función de las
tensiones de nodo, B sub B menos B sub A. Y entonces tengo mi tercera ecuación. Y con esas tres ecuaciones yo puedo resolver lo que me pidieron, que era las tensiones de nodo, tres ecuaciones, tres incógnitas, resuelvo el sistema de ecuaciones. De nuevo, determinante de la matriz, determinante partido por el determinante de la matriz, donde el determinante del numerador se obtiene por, reemplazamos la columna de donde va la variable, el otro los dejamos y determinamos los determinantes. Y obtenemos el resultado, 4,97. El determinante ya lo calculamos y para las otras dos lo podemos utilizar el valor y calculamos el determinante de las otras matrices alteradas por el vector de resultados en la posición donde está la variable. Arriba Profesor, B, abajo C. ¿Sí? podría ir uno atrás, la pasada. Esa, la determinante, la de arriba era -1, abajo -5, 0, ¿cierto? La matriz, o sea, la determinante, perdón. Esa determinante al lado, o sea, se salta el... puta, no sé cómo explicar. Se salta Esta variable, eso. voy Sí. a determinar esa variable. Ah, ya. Entonces, donde queda esa variable que sería ahí, si estuviera multiplicando el vector B sub A, B sub B, B sub C, yo B sub A lo multiplico ahí. B sub C, B sub C multiplica eso. B sub B multiplica eso. B sub C multiplica ahí. Entonces, donde multiplica B sub A, yo tomo este y lo pongo en su lugar y los otros los mantengo. Ya, profe. Vale. Era mi duda. Muchas gracias. Hubiese sido mejor si tuviéramos pizarra. Y entonces determinamos los otros, nos dan B sub B 4,84, B sub C menos 0,12. Y hemos encontrado nuestras tensiones de nodo. ¿Alguna pregunta? No. Aquí tenemos otro ejercicio donde se pide determinar la potencia activa de cada fuente del siguiente circuito. Y como no está desarrollado, se los dejo de ejercicio para que ustedes lo desarrollen en los... ¿Qué fue rápido? Se supone que tenemos clase hasta las 6:30. 6:30. Ah, no, no fue tan rápido. En los próximos 40 minutos. ¿Alguna consulta? ¿Qué tendríamos que hacer? Primero que nada, preguntarnos qué tipo de circuito tenemos. Tenemos un circuito sin fuentes dependientes, así que el último proceso no va. Pero tenemos un circuito con fuentes de tensiones. Vamos a eliminar fuentes de tensión. ¿Qué fuentes de tensiones vamos a eliminar aquí? ¿Una o dos? La de 5. Solo la de 5 porque lo más prudente, no. Y como definimos, es elegir ese nodo como referencia. Entonces tendríamos la fuente de 10 respecto al nodo de referencia y no se eliminaría. Pero, profe, disculpe, ahí eliminaría la fuente de 5, ¿Sí? ¿sí? Para Y, simplificar.
¿O cómo? para poder Para calcularlo. poder calcular, claro. Ah, ya, Porque- por los puntos, ya. Sí, les dejo de tarea junto con este ejercicio tratar de encontrar la corriente que pasa ahí en el comienzo, es decir, aplicar la ley de corriente a ese no, perdón, a ese nodo o a ese nodo. Van a ver que encontrar la corriente para escribir la ecuación de la ley de corriente de Kirchhoff les va a ser imposible o muy complejo para aquel que logre la ecuación. Y ahí se van a dar cuenta que es necesario o conveniente aplicar el método de anular la fuente. Y anular, recuerden, implica un cortocircuito. ¿Alguna otra consulta? No. Entonces, les dejo ese de tarea. Me parece que ya subí los apuntes. Alguien entró a mirar, entró por ADECA a ver si los apuntes los podía ver. Entró en ADECA a ver si pudo ver la grabación. ¡No! Entonces no es solo el profesor de mecánica del curso anterior el que me lleva a que los alumnos llegan atrasados. Profesor, Sí, en el... creo que en la DECA no están los apuntes. ¿no? A ver, o a lo mejor yo estoy No, estoy seguro que lo subí anoche. A lo mejor yo estoy ¿Para la prueba? Sí, se puede. Ya, ahí están. Entonces en la clase 2 debería estar el ejercicio. Vamos a preguntarle el día miércoles a quién desarrolló el ejercicio y dudas al respecto. Si no hay otra consulta, hoy día lamentablemente la clase fue más corta. Estos cursos yo normalmente los hago en pizarra, por eso las presentaciones no están acorde con una presentación online, que normalmente sale más rápida. Entonces, no se olviden que hay que estudiar todas las semanas. Dicho eso, nos vemos el día miércoles en forma presencial si no hay ningún problema. Traigan consultas. Ok, Tengan un profe, buen gracias. fin de semana. Muchas gracias, profesor. Chao, Que profe, gracias. tenga buen fin Nos de vemos. semana. Bye.